compartir con ustedes una presentación. Por supuesto, un minutito porque ustedes no están viendo la presentación. Vamos a... ¿Vieron la ley de Murphy que lo vamos a empezar y todo funcionaba? Bueno, a ver ahora. Ahí está. ¿Ustedes están viendo la pantalla ahora? Perfecto. Bueno, voy a compartir la presentación y por supuesto después de hacerlo podemos conversar, compartir con ustedes inquietudes, comentarios, todo lo que a ustedes les parezca importante hacerlo. El campo de la evaluación formativa, nosotros hemos dividido esta propuesta, este programita en 3 módulos, donde la idea en el módulo de hoy es contextualizar la evaluación, encontrarle el sentido y cuáles son los enfoques que se está trabajando hoy, un poco entender el porqué de este cambio de paradigma, de enfoque, para después avanzar más sobre estrategias y herramientas, es decir, cómo poder llevar a cabo en las aulas este enfoque, pero nos parece siempre importante. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, ok. Entonces, quería empezar para entender un poquito por qué hoy hay tanto énfasis puesto en la evaluación formativa, por qué se trata de entender que tenemos que cambiar nuestra mirada sobre la evaluación y que por supuesto ese cambio de mirada no se resuelve solamente con instrumentos, con herramientas, con técnicas que por supuesto nos ayudan, pero primero lo más importante es entender qué es lo que queremos cambiar y por qué queremos hacer ese cambio. Nosotros venimos de esta imagen, vieron que de la evaluación que tiene mala prensa, ¿no? Cuando uno dice la palabra evaluación, nadie sonríe, ¿no? Esta asociación de la evaluación, por supuesto, a la idea solamente de certificación, de calificación, y ese es el modo en que históricamente la evaluación viene apareciendo en nuestros sistemas educativos, y la verdad es que nadie quiere quedar asociado a esta situación, ¿no? Y entonces, siempre que hablamos de evaluación, aparece esta idea de, bueno, es una situación incómoda, difícil, hay que atravesarla, genera todo tipo de emocionalidades diferentes en los estudiantes, nos pone también a nosotros, maestros, maestras, profesores, en situaciones muchas veces de incomodidad, y esto no tiene que ver con no querer evaluar, sino con otras cuestiones de el sentido y los modos en que se evalúa. Tenemos, si miramos imágenes, pinturas, ¿no? Este es un pintor polaco que fíjense cómo ha pintado la situación de evaluación, ¿no? Nosotros podríamos decir, bueno, hoy en día no vemos eso, por supuesto que no lo vemos de ese modo, pero hay algo en cómo estamos mirando en la historia el enfoque de evaluación, hasta esta imagen que corresponde, por supuesto, a la hora, ¿no? Dice, no quisiera estar en el lugar de mi senio que tiene que encerrar en una nota todo lo que aprendí en este trimestre y lo que no logré entender, las ganas que le puse a esta tarea pero que no me salió, lo que pude compartir en clase porque me interesaba y lo que no llegué a escuchar porque me dormía. ¿Cómo hará? ¿No? Y hay algo en este humor planteado aquí, que aparece como una dificultad también de cómo nosotros podemos terminar en una calificación incluyendo la complejidad de lo que implica el aprendizaje,
que pretendemos de nuestros estudiantes y la cantidad de criterios que simultáneamente ponemos en juego, ¿no? Aquí este niño o esta niña lo plantea en términos de, fíjense la diversidad de criterios, ¿no? Si es el contenido de lo que aprendió, si es las ganas que le pone, y entonces hablamos de la participación, hablamos del esfuerzo, ¿no? Pero también hablamos de que alcanzó o no alcanzó a los objetivos que se habían planteado, ¿no? Más todas las cuestiones de trayectoria, de reconocimiento de trayectoria. Entonces este estudiante pasó por una dificultad familiar, entonces esto influye en la calificación. Este estudiante, definido por algunos profesores como más vago, y entonces, bueno, una cantidad de mezcla de criterios que tampoco permiten transparentar entonces o diferenciar cuando estamos evaluando, queriendo certificar, queriendo que el estudiante reciba una acreditación, y cuando la situación de evaluación es una situación también de aprendizaje. Entonces, ¿cómo estamos mirando hoy desde los enfoques de lo que se llaman evaluación alternativa? ¿Cómo estamos mirando hoy la evaluación de alguna manera comparándola? Pero no por hacer una comparación, sino en todo caso para entender qué querríamos dejar atrás en cuanto a prácticas de evaluación y hacia dónde querríamos ir. En principio, volver a recuperar una función pedagógica de la evaluación, que la evaluación está absolutamente articulada con la enseñanza y el aprendizaje, no es un apéndice de la enseñanza. Cuando yo diseño mis propuestas de evaluación, de enseñanza, debería estar diseñando mis propuestas de evaluación para que vayan de la mano, para que sean coherentes, para que mi modo de enseñar tenga que ver con mi modo de evaluar. Y por supuesto, en esa función pedagógica tiene digamos, debería tener una carga muy importante la función de acompañamiento en el recorrido del aprendizaje del estudiante, y no solamente puesta toda la energía y las herramientas en la función final de certificar, sino cómo logramos a través de la evaluación formativa acompañar a cada estudiante y de alguna manera evitar llegar a la situación de, por ejemplo, fin de año y entonces el estudiante no aprueba, no pasa de grado, no aprueba la materia, porque hay muchas cosas que la evaluación formativa en el recorrido de ese estudiante, en el proceso de aprendizaje, podría aportar para que ese estudiante no llegue a esa situación. En este enfoque de la evaluación que estamos manejando hoy, importan muchísimo las prácticas de autoevaluación, de evaluación entre pares, de retroalimentación entre pares, que son prácticas muy poco desarrolladas en las aulas y que toda la investigación nos muestra el valor que tiene la autoevaluación, la evaluación entre pares para el desarrollo de un estudiante más autónomo, un estudiante capaz de darse cuenta cómo está aprendiendo, pero que son prácticas que no solamente no suceden, sino que para que sucedan hay que enseñarlas y hay que dar tiempo para que esas prácticas se practiquen y obviamente sostenerlas en el tiempo. Una práctica de autoevaluación hecha 3 veces en el año no es una práctica útil para nadie, porque 3 veces en el año hacer una práctica de autoevaluación no permite que el estudiante ni aprenda el sentido de la autoevaluación, ni se apropie de esa práctica, ni pueda encontrarle el sentido, para qué la hace, para qué le sirve, en qué lo va a ayudar a aprender. Por supuesto, la retroalimentación, que es para este enfoque de la evaluación, es como el corazón de la evaluación formativa, la retroalimentación, porque nosotros venimos de un modelo más de, si quieren, de evolución o de corrección. Te digo si está bien, te digo si está mal, te digo si estás aprobado o desaprobado.
Nosotros en la retroalimentación, en este enfoque, estamos intentando que primero no sea unidireccional, sino que sea de diálogo entre el estudiante y el profesor, entre los estudiantes entre sí, y que esa retroalimentación impacte en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Eso, por supuesto, también, digamos, de alguna manera implícita, pero es bueno explicitarlo, implica el reconocimiento de la diversidad de trayectorias. Quiere decir que si nosotros sabemos que los estudiantes están atravesando su escolaridad con historias particulares en cuanto a su situación personal, familiar, social, etcétera, significa que nosotros tenemos que incorporar esa diversidad también en nuestras estrategias de evaluación. Y esto implicaría, por ejemplo, no tomar el mismo instrumento de evaluación para todos los estudiantes. Esto implicaría, hay muchas estrategias para pensar cómo reconocer la diversidad de trayectorias, la diversidad de modos de aprender, la diversidad de intereses de los estudiantes, la diversidad de sus historias de éxito y fracaso en el aprendizaje. Por supuesto, preguntarnos, volvernos a preguntar qué estamos evaluando. ¿Estamos evaluando solo saberes disciplinares, contenidos, o estamos evaluando también capacidades, estamos evaluando habilidades, estamos evaluando hábitos de estudio de los estudiantes? O sea, ¿qué estamos evaluando? Y lo que tenemos claro es que no podemos seguir evaluando solamente información evocada a través de la memoria, porque eso no es lo que queremos saber de nuestros estudiantes. Esas informaciones hoy muchas veces los estudiantes las pueden encontrar solos en Internet, pero hay un montón de capacidades, como la capacidad de argumentar, como la capacidad de análisis crítica, como la capacidad de trabajar con otros, como la capacidad de ser solidario con el compañero. Son aprendizajes que no tienen que ver con repetir información de memoria, que no se encuentran apretando una tecla en Internet y que nosotros tenemos responsabilidad de enseñar y obviamente evaluar eso en las instituciones educativas. Necesitamos que los criterios de evaluación sean públicos, transparentes y compartidos. La evaluación tradicional, los criterios son ocultos. Nadie sabe por qué a uno le pusieron un 7 y a otro le pusieron un 8. Nadie sabe por qué este aprobó y el otro no aprobó, porque los criterios no han sido públicos, no han sido compartidos. Los estudiantes no saben qué se espera de ellos, y esto no alcanza con enunciarlos el primer día de clase. Sabemos que eso no genera apropiación por parte de los estudiantes, y por supuesto si además pudiéramos construir los criterios con los estudiantes, estaríamos avanzando con mucha profundidad en este enfoque. También en este enfoque hablamos de utilizar instrumentos auténticos de evaluación, que son básicamente aquellos instrumentos que en lugar de ser una prueba escrita con 5 preguntas de evocar información, es traerle al estudiante un caso, un problema, lo más conectado al mundo real, a la situación de contexto donde ese estudiante se encuentra, y allí poner en juego lo aprendido, los conceptos aprendidos, los procedimientos aprendidos, pero aprendidos para entender mejor un problema, para intervenir en ese problema, para darse cuenta que eso es un problema. Y por supuesto, todo esto implica el desarrollo de habilidades metacognitivas, o sea que la evaluación también le ayuda al estudiante a aprender, a darse cuenta si está aprendiendo o no está aprendiendo, a darse cuenta que tiene que cambiar, por ejemplo, su estrategia de enseñanza por otra, porque la que está usando no lo ayuda a aprender mejor. Entonces, articular la enseñanza con la evaluación, buscar la coherencia entre la enseñanza y la evaluación, revisar en la planificación. Ustedes habrán visto, se habrán formado en institutos donde se usa cada vez un poquito menos, pero se sigue usando esa famosa planilla de planificación que dice objetivos, contenidos, actividades, tiempo, bibliografía,
Y la columna más finita al final es la de evaluación, que dice prueba escrita, parcial, ¿no? Es toda la información que aparece en esa planilla de planificación. Y nosotros entendemos que cuando planificamos tenemos que dedicar, por decir algo, una columna más amplia a la evaluación, tenemos que pensar qué instrumentos vamos a usar de evaluación alternativa, en qué momento vamos a dar retroalimentación, si va a ser individual o grupal, qué instrumentos vamos a usar de retroalimentación, si vamos a usar rúbricas, bueno, allí deberían estar las rúbricas, deberían estar los criterios de evaluación, es decir, debería ser un espacio importante como es el espacio de las actividades, como es el espacio de qué objetivos o qué propósitos tengo yo con relación a la enseñanza. Y por supuesto, todo esto también nos genera algunas tensiones. La más reconocida, no solamente en nuestro país, en general es una tensión reconocida en toda Latinoamérica, entre el cumplimiento de, para algunos países es estándares, para otros objetivos, para otros metas, no importa, pero llegar a cumplir algo que uno se propone como país, que sus estudiantes, que el perfil de egresado de un estudiante tenga estas características y el reconocimiento de las trayectorias individuales. Y esto es una tensión que todo el tiempo estamos abordando porque queremos las dos cosas. Queremos que un estudiante, digamos, argentino, egrese con un perfil que le permita insertarse en la sociedad, que desarrolle determinadas capacidades, habilidades como país, como ciudadano argentino, pero al mismo tiempo nos importa muchísimo esa trayectoria individual, porque cada estudiante hace un recorrido particular, porque los contextos son bien diferentes, porque aún dentro de una misma ciudad tenemos distintos contextos y aún dentro de cada contexto tenemos distintas instituciones con distintas características, lo cual hace que esta atención todo el tiempo tenga que ser revisada en términos de encontrar lo que uno podría decir una suerte de equilibrio. También recuperar esta idea tan discutida el año pasado, ¿no? De si se estamos evaluando, no estamos evaluando, estamos en modalidad virtual, entonces como no ponemos nota, no estamos evaluando, bueno, está claro que los docentes estamos siempre evaluando, entendiendo la evaluación en el sentido amplio y no significa que estamos siempre calificando, pero estamos siempre evaluando porque estamos diagnosticando, porque estamos mirando a nuestros estudiantes y esa información nos permite revisar nuestras propuestas de enseñanza. Pero lo que está claro es que no podemos evaluar lo que nos enseña. ¿Está bien? Y esto es un principio dicho por muchísimos pedagogos, o sea, lo que nos enseña no lo puedo evaluar, así como lo que un estudiante trae de afuera, de algo que aprendió, ¿no? Entonces yo para poder, en todo caso, querer evaluarlo, tengo que incorporarlo, tengo que integrar eso que trae de afuera a lo que hacemos en el aula, a enseñárselo a otros estudiantes y entonces formará parte de lo que estamos enseñando y lo podremos evaluar. Yo compartí también con ustedes el año pasado esta idea de entender la evaluación como una oportunidad, no solamente como la función de certificación, sino entenderla como una oportunidad para que los estudiantes muestren lo que logran, muestran lo que han podido avanzar, muestren sus fortalezas, reconozcan sus debilidades, puedan decir, me siento orgulloso de esto que aprendí, de esto que entendí, de esto que soy capaz de hacer o intervenir en mi escuela, en mi contexto para mejorar una situación particular. Entonces, desde esa perspectiva, mirarlo como una oportunidad. Estas son las 6 ideas centrales que tiene este enfoque, inicialmente llamado evaluación formativa, pero con el paso de los años y con mucha investigación se la conoce hoy más como evaluar para aprender, ¿no? Y estas son las 6 ideas centrales que
algo yo ya les planteé al principio, solamente las recorro muy rápidamente. En este enfoque de evaluación para aprender favorecemos procesos de metacognición, tenemos que enseñarle al estudiante a aprender. Por ejemplo, la autoevaluación es una práctica de estas metacognitivas. Ofrecer retroalimentación formativa, ahora vamos a hablar un poquitito más de eso. Promover la autoevaluación y la evaluación entre pares. Asociar a los estudiantes en la definición de criterios. Promover evaluaciones auténticas y variar los instrumentos de evaluación. Venimos muy habituados a prueba escrita, entonces siempre las evaluaciones, o la mayoría, son una prueba escrita, y nosotros sabemos hoy que los estudiantes y nosotros mismos aprendemos de manera diferente, somos inteligentes de manera diferente. Entonces, si yo tomara siempre, por ejemplo, prueba escrita, estoy beneficiando al estudiante que tiene más desarrollado su capacidad de escritura, o en términos de inteligencia, su inteligencia que tiene que ver con la escritura. Si yo tomo siempre un examen oral, estoy favoreciendo a los estudiantes que tienen más capacidad de comunicar sus ideas oralmente. Entonces, yo necesito variar los instrumentos de evaluación. Voy a avanzar un poquitito. Dijimos que necesitábamos transparentar los criterios de evaluación, y los criterios son referentes muy importantes de las competencias o capacidades que un estudiante tiene que alcanzar. Los criterios responden un poco a la pregunta ¿qué importa mirar de la producción y del desempeño de los estudiantes? Con lo cual es muy importante que el estudiante sepa, por ejemplo, que importa su capacidad de argumentar, que él desarrolle su capacidad de argumentar. Él tiene que saber que esa capacidad es la que estamos buscando, significa que se la vamos a enseñar, significa que él tiene que mostrar de diferentes maneras, cómo desarrolla esta capacidad, cómo ha desarrollado esta capacidad. En este aprender a aprender, yo les decía que el propósito principal del desarrollo del aprender a aprender tiene que ver con desarrollar un estudiante autónomo, y el año pasado hemos visto en modalidad absolutamente virtual cuán necesario hubiera sido haber tenido más tiempo de desarrollar estas habilidades metacognitivas, estos propósitos de autonomía, para que el estudiante solo en su casa, y más allá de estar nosotros detrás de la pantalla o detrás del WhatsApp, que el estudiante tenga esta capacidad autónoma de organizar su propio proceso de aprendizaje, organizar su tiempo, elegir estrategias, reflexionar sobre sus modos de aprender. Y esto aparece siempre en los diseños curriculares, aparece como propuesta, pero nunca hay tiempo porque corremos detrás de la nota, corremos detrás del cierre del bimestre, del trimestre, del cuatrimestre, lo que sea, y nunca hay tiempo para. Entonces el año pasado, cuando el ministro Trota dice que no se va a evaluar en el sentido de no calificar, se abrió como un mundo de posibilidades, eh, pero que no teníamos a nuestros estudiantes con estas prácticas aprendidas, sostenidas en el tiempo, justamente por falta de tiempo de dedicación. Entonces, nos parece muy importante retomar, tener tiempo para desarrollar estas prácticas, para lograr que este estudiante a lo largo de toda su escolaridad se convierta en un estudiante autónomo, que pueda seguir aprendiendo más allá de tener un docente al lado que lo pueda acompañar. En esta mirada de la evaluación, lo que nosotros hacemos como docentes en esta función, que somos enseñantes, pero también somos evaluadores, es buscar evidencias de aprendizaje. Nos resulta muy importante buscar evidencias no tradicionales de aprendizaje, es decir, la evidencia tradicional de aprendizaje ha sido la prueba escrita o el examen oral, y nosotros sabemos hoy que tenemos diversidad de evidencias de aprendizaje. Un estudiante que graba un podcast, que graba un video,
que graba un tutorial, cualquiera de esas situaciones puede ser una buena evidencia de aprendizaje, en la medida que esté claro cuáles son los criterios con los que vamos a evaluar, por ejemplo, ese video. Y no vamos a evaluar si el video es lindo o feo, vamos a evaluar si a través del video, por ejemplo, el estudiante muestra su capacidad de argumentar, por ejemplo. Entonces, esta búsqueda de evidencias también es una búsqueda compartida entre profesores y estudiantes. Yo puedo proponer algunas evidencias de aprendizaje, pero el horizonte debiera ser que el estudiante, y digo horizonte, ¿no? Nos diga, profe, esta es la evidencia que muestra lo que yo aprendí de este tema. Y puede tener distintos formatos, y a mí me daría lo mismo que me acerque un formato u otro formato, justamente porque hay distintas maneras de aprender, como dijimos, porque hay diversidad de instrumentos que llamamos instrumentos alternativos. Estos instrumentos alternativos tienen estas características, ¿no? Yo voy a compartir igual después el PowerPoint para que ustedes puedan volver a mirar con más detenimiento, pero los instrumentos alternativos evalúan no solo el producto, sino también el proceso, evalúan, por ejemplo, los recursos que el estudiante utilizó para desarrollar la tarea, es decir, si consultó con alguien, si usó alguna herramienta, si entró a Internet y encontró alguna información, algunos datos. Son instrumentos que le dan mucha importancia a la competencia comunicativa, o sea, que el estudiante no solamente haga una buena producción, por ejemplo, sino que sea capaz de comunicarla, de explicarla a otros, porque sabemos que cuando un estudiante puede explicar a otros, sabemos que eso es un indicador de comprensión profunda. Cuando yo le puedo explicar a mi compañero, por ejemplo, cómo resolver una ecuación, es porque yo la comprendí primero. Nos pasa a nosotros que cuántas veces, digo, terminamos de entender un tema cuando lo tenemos que enseñar, ¿no? Eso da cuenta de la comprensión. Bueno, instrumentos que permitan también que el estudiante se autoevalúe, que tengan una instancia para defender sus trabajos, defenderlos, digamos, es comunicarlo y explicar y fundamentar. Estos instrumentos alternativos no tienen por qué ser siempre individuales, a veces pueden ser individuales y a veces, por supuesto, grupales, y siempre la idea de criterios compartidos. Les voy a mostrar algunos ejemplos ahora para también entender que no es solo un enfoque teórico de cómo mirar la evaluación. Fíjense, este es un instrumento que se llama una herramienta Pienso cómo aprendo, donde tiene digamos, toda la intencionalidad de que un estudiante se autoevalúe. Entonces, por ejemplo, aquí hay áreas disciplinares, podría en lugar de materias, podría haber dentro de la misma materia algunas capacidades que se pretenden alcanzar. Entonces el estudiante aquí dice, quiero mejorar en, necesito ayuda en o necesito ayuda para, ¿no? Mis dificultades para completar las tareas en esta materia son tal o cual. Y si el estudiante hace bien su autoevaluación, esa autoevaluación nos llega a nosotros y nos da muchísima información, ya sea para ayudar a ese estudiante o para juntar información de todo mi curso y a lo mejor darme cuenta que tengo que volver a enseñar algo que no se entendió bien o que tengo que enseñar a trabajar mejor con determinados recursos o determinadas, por supuesto, habilidades. Este es un ejemplo para chicos más chicos, ¿no? Usar el semáforo para que pueda darse cuenta que en rojo es cuando todavía no entiende algo, en amarillo cuando piensa que lo entiende pero no lo puede explicar, y en verde cuando lo entiende y se lo puede explicar a un par. Son solo ejemplos, podemos crear nuestras propias herramientas al interior de cada institución o de manera colaborativa, pero son importantes porque la autoevaluación no alcanza con decirle a un estudiante, ¿y vos qué pensás cómo estás estudiando? ¿No? O sea, esas son ideas muy generales, muy genéricas, que no ayudan a desarrollar prácticas sistemáticas y que contribuyan a ese nivel de conciencia, ¿no? Aquí tienen otra, ¿no? Con preguntas, si entiendo las tareas que tengo que hacer, si sé cómo hacerlas. Obviamente acá el estudiante va a contestar seguramente sí o no,
pero yo tengo acá un espacio para comentarios como profesora de ese estudiante o también para pedirle alguna evidencia. O sea, si el estudiante dice que qué me resulta más fácil en esta tarea y explica que sí o que no, puedo pedirle una evidencia de lo que le resulta más fácil o más difícil. En el concepto de retroalimentación, que yo les decía que es como el corazón de la evaluación formativa, a mí me gusta compartir esta imagen porque ustedes verán que esta imagen es que la retroalimentación tiene que ayudar a cada estudiante a subir un escalón más en sus procesos de aprendizaje. El sentido de la retroalimentación formativa, o sea, la retroalimentación de proceso, es ayudar a que suba un escalón más. Y por supuesto, ustedes verán que cada estudiante necesita distintos tipos de ayuda, ¿no? Y ahí ven a alguien en la escalera, alguien arriba tomando de los brazos, pero siempre la idea es qué escalón lo puedo hacer subir al estudiante. Y esto vale para un estudiante con muchas dificultades, pero también con un estudiante muy talentoso, que siempre tengo que pensar qué más le puedo ofrecer para que siga aprendiendo más de lo que ya sabe, ¿no? Entonces, con esta imagen de la retroalimentación apoyada en los conceptos de Vygotsky, de Brunner, de Woods, de zona de desarrollo próximo, de andamiaje, ¿no? Que en esos conceptos nos apoyamos para hablar de la retroalimentación formativa. Y si ustedes miran aquí la imagen de esta mano sosteniendo este tronco, o sea, andamiando a este tronco con toda la intención de que en algún momento pudiéramos retirar esa mano para que ese tronco siga autónomamente sostenido, ¿no? Y esta es un poco la idea de la retroalimentación en términos de andamiar al estudiante. Nosotros estamos hoy trabajando conceptualmente estas tres dimensiones de la retroalimentación, una dimensión cognitiva que responde a la pregunta sobre qué vamos a retroalimentar al estudiante, sobre el contenido de lo que aprende, sobre cómo lo está aprendiendo, sobre cómo está haciendo ese recorrido, ese proceso, sobre las dos cosas, ¿no? O sea, preguntarnos sobre qué le vamos a ofrecer retroalimentación. Una segunda dimensión, que es la dimensión estructural u organizativa, que tiene preguntas como ¿cuándo vamos a hacer retroalimentación? ¿No? ¿En qué todas las semanas, una vez por mes? ¿Lo vamos a hacer individual, en pequeños grupos, escrito, oral, por WhatsApp, por videollamado? ¿Lo vamos a hacer todos, si estamos en una escuela secundaria, todos los profesores la misma semana? ¿O tenemos que organizarnos para que un estudiante no reciba 13 retroalimentaciones la misma semana, ¿no? Bueno, hay una dimensión organizativa que por supuesto no es individual, no debiera decidirlo yo sola, sino en equipo, en la institución, por áreas, por año, del modo en que les resulte más posible a cada institución. Y también tiene una dimensión emocional o socioafectiva, porque siempre que ofrecemos retroalimentación, impactamos en la autoestima del estudiante, para bien o para mal. Siempre hay una dimensión emocional en esta retroalimentación. Nosotros estuvimos revisando un poquito qué pasó el año pasado y hubo muchas maneras de retroalimentar, hubo conversaciones cara a cara como en un espacio, una plataforma como esta, hubo comentarios escritos que fueron por mail, hubo la utilización de rúbricas para dar retroalimentación, grabaciones, WhatsApp, hubo de todo porque la brecha en nuestro país es enorme entre quienes tienen acceso y quienes no tienen acceso, por ejemplo, a Internet o a dispositivos. Entonces, frente a preguntas del año pasado que eran, bueno, ¿cuál es la mejor manera de ofrecer retroalimentación? Dijimos, sumemos todas las posibilidades para poder llegar a todos los estudiantes. Nosotros también cuando pensamos en cómo vamos a retroalimentar, pensamos en algunas estrategias
y las que más se han usado y las que más se vienen usando son estas 5 estrategias que lo que intentan es empezar una conversación con los estudiantes. Entonces, ofrecer preguntas es una estrategia de retroalimentación. Preguntarle, por ejemplo, a un estudiante, ¿cómo te diste cuenta que este era el modo de resolver un problema? Es una pregunta para que el estudiante, por supuesto, responda, pero que nos permita iniciar una conversación, un diálogo para poder ofrecer retroalimentación. Describir el trabajo del estudiante, a veces simplemente decirle, veo que has encontrado 3 modos diferentes de resolver el problema, no es más que decir, mostrarle en espejo lo que él hizo, que ella hizo, y es un modo de empezar porque el estudiante dice, ah, no me había dado cuenta, o sí, busqué 3 maneras, pero en realidad ninguna me resultó para resolver el problema o una no la entendí, es decir, empieza este diálogo de retroalimentación. Valorar avances y logros, y eso implica que no alcanza con decirle a un estudiante muy bien tu trabajo, porque el estudiante no entiende qué es lo que hizo bien. O sea, está muy bien decírselo, pero no alcanza, eso es lo que digo, ¿no? Entonces yo tendría que decirle, muy bien tu trabajo, veo que fuiste capaz de encontrar 2 fuentes bibliográficas validadas científicamente para fundamentar tu hipótesis de trabajo. Entonces ahí le estoy diciendo que hizo las cosas muy bien, pero le estoy mostrando qué es lo que hizo bien. Lo mismo con las sugerencias. Te sugiero que trabajes mejor, no es una sugerencia porque no tiene ninguna información para que el estudiante pueda efectivamente mejorar. Y ofrecer andamiaje en general es cuando yo además le muestro, por ejemplo, cómo yo lo hago. Yo le muestro al estudiante cómo yo hago cuando tengo, por ejemplo, que comparar, le muestro, después le pido que él me muestre cómo hace para comparar y obviamente eso inicia diálogos. Nosotros venimos trabajando también hace mucho tiempo usando protocolos, sobre todo para aquellos profesores que tenemos muchos estudiantes y que no podríamos escribir una retroalimentación narrativa porque no nos daría el tiempo. Entonces usamos protocolos. Este es uno muy simple, protocolo SER, la S de seguir haciendo. Le digo al estudiante que siga haciendo algo que está bien, le digo que empiece a hacer algo que hasta ahora no está haciendo y le pido que revise algo que no está bien. Esto tiene que ver con la idea de retroalimentación focalizada, es decir, no le voy a devolver al estudiante 25 cosas que encontré en su producción porque no me daría el tiempo, ni a mí para hacer esa devolución, ni al estudiante para considerar lo que recibe de retroalimentación y hacer algo con ella. Entonces usamos protocolos sencillos, usamos también las rúbricas, que seguramente muchos de ustedes ya las conocen, pero ustedes verán que la rúbrica tiene acá arriba los objetivos que el estudiante tiene que alcanzar con esa unidad de aprendizaje. Aquí hay un ejemplo de 2 capacidades que la rúbrica intenta evaluar y aquí hay distintos niveles de calidad. Y siempre una columna para retroalimentación, para comentarios del estudiante, etc. Por supuesto, la posibilidad de trabajar con portafolios, ya sea digitales, si tengo posibilidad de trabajar con una plataforma, y si no, portafolios en papel, donde los estudiantes puedan ir guardando sus producciones con distintos criterios, porque hay muchos modos de armar portafolios, pero los portafolios permiten hacer paradas para revisar cómo se va avanzando, permiten mirar para atrás qué pasó atrás y cómo seguir para adelante. Así que son instrumentos muy valiosos de autoevaluación, de realimentación y por supuesto también de esta posibilidad de mirar la evaluación desde perspectivas diferentes. Yo paro aquí, voy a dejar de compartir la pantalla porque sé que hay mucha información y hay que procesarla, pero mi compromiso fue que abramos un espacio para que podamos ir. Así que eso voy a intentar cuando me deje cerrar, dejar de compartir pantalla, pero por supuesto empezar a dialogar cuando ustedes quieran.
Bien, es cierto, Rebeca, mucha información y además interesante. Como les decíamos hoy al inicio, si tienen preguntas, dudas, ganas de participar, lo hagan pidiendo la palabra a través del chat. ¿Sí? Luisina. Hola a todos y a todas, hola Rebeca. Hola. Em, bueno, un gusto escucharte, te he leído mucho. Em, yo quería consultarte respecto a los criterios y a los indicadores. Yo trabajo en SRN, en secundaria. Eh, la SRN debes estar al tanto que es, bueno, es la nueva escuela en la que trabajamos en Río Negro. Tiene, a mi modo de ver, un enfoque de la evaluación muy interesante y que nos invita a reflexionar muchas de las cosas que vos has trabajado y has estudiado. Primero porque un poco, eh, digamos, luchó contra la idea de la meritocracia en esto de la no calificación y demás, si bien se nos exige, ¿no? Final del año calificar y demás, pero entiende el proceso de evaluación de otra manera, con el concepto de trayectoria, ¿no? Y una de las cosas que se nos piden es justamente enfocarnos siempre en los criterios y los indicadores de evaluación. Entonces, cuando planificamos directamente los saberes, bueno, se habla de los saberes en vez de contenidos, ya esa lógica cambia, ¿no? Un poco el panorama. Nosotros diseñamos en general saberes con sus respectivos criterios e indicadores, ¿no? De evaluación. A mí me sirve mucho pensar eso, no sé si al resto de los compas que trabajan en SRN sentirán lo mismo, porque justamente nos centramos mucho en los propósitos que tenemos con los estudiantes y en las trayectorias. Pero a mí se me dificulta un poco esto de que a veces siento de la SRN que termina siendo un poco tecnocrático, o sea, evaluar y medir, ¿no? Lo que se aprendió, lo que se hizo, los saberes, justamente de entender al saber no como una lógica acumulativa, sino un saber hacer. Eh, y por ahí no queda esto, no queda espacio desde ese indicador que tiene que ser muy concreto y muy preciso para procesos de estudiantes que esto, ¿no? De este estudiante, por ejemplo, que no logró quizás el indicador precisamente, pero que se esforzó un montón, que no tuvo la conectividad, por ejemplo, el año pasado, no logró ese estándar, ¿no? Que propone ese indicador por falta de conexión, digamos, su situación socioeconómica y cultural. Entonces, quería un poco ver si los otros compas sienten lo mismo respecto a eso, y bueno, y cómo trabajar esto para como incluir todo en esa evaluación que tenemos de los estudiantes, como el dibujito que habías presentado al principio, ¿no? De la seño que tiene que evaluar todo ese conjunto de habilidades y de saberes, ¿no? No solo lo intelectual, sino otras cosas que también evaluamos los profes, cada uno desde su área, desde su lugar. Mm. Eh, sí, Luisina, comparto, yo creo que la posibilidad de pensar la evaluación desde otra perspectiva está sucediendo, por suerte, en muchas provincias argentinas, con todo lo que, la dificultad que implica hacer un cambio de enfoque y de mentalidad, ¿no? Porque no es justamente porque no es un cambio técnico, entonces no es cambio un instrumento por otro, es como una mirada muy distinta de la enseñanza y de la evaluación, no solamente de la evaluación. En ese sentido, hay tensiones porque uno
a veces dice, ¿qué pasaría si no ponemos nota, ¿no? En esas conversaciones que uno tiene y al mismo tiempo aparece, bueno, ¿y cómo certificás? Y entonces, bueno, y como el sistema nacional, porque una cosa es lo que vos conocés de ese estudiante adentro de tu escuela, pero ese estudiante forma parte de un sistema nacional. Bueno, digo, muchas preguntas que nos hacemos, pero a mí me parece que hay una respuesta, y de hecho hemos tenido una respuesta como ejemplo el año pasado, que es juntar el 2020 con el 2021 en términos de lo que uno llamaría lo ciclado dentro del campo de la enseñanza y de la evaluación. ¿Por qué? Porque ese estudiante que se esforzó, pero no logró, digamos, para decirlo sintéticamente, yo quiero que lo logre, porque tampoco me sirve dejarlo solamente con el esfuerzo, porque va a seguir quedando rezagado. Yo necesito que ese estudiante, digo, necesito por el estudiante, no es que lo necesito, digo yo, quiero que ese estudiante logre también lo que tiene que lograr para dejarlo en mejores condiciones de su futuro y demás. Entonces, me parece que primero incluir la variable tiempo, en este caso un ciclado, que puede ser 2 años, puede ser 3, no importa, es una respuesta valiosa, porque eso significa que le doy más tiempo, no que le digo, bueno, no importa, llegaste hasta acá y quédate acá, porque eso tampoco queremos, no queremos que se quede, ¿se entiende? Y por otro lado, el esfuerzo es muy difícil de evaluar, ¿se entiende? O sea, cuando a ustedes les habrá pasado, o sea, nos pasa todo el tiempo, o sea, un estudiante que te dice, bueno, yo me esforcé, hace 3 noches que no duermo y vengo a rendir el examen. Y realmente uno dice, no es la cantidad de tiempo, o sea, ¿cómo hago? Te voy a medir con una regla cuántas horas estuviste sentado en tu casa estudiando. Realmente el esfuerzo para mí no es un criterio como criterio. Yo lo que tengo que ver es que el estudiante se dé cuenta de cómo está avanzando, se dé cuenta y le pueda poner palabras a sus obstáculos. Me dice, mira, la verdad, yo te digo, me esforcé hace 3 noches, bueno, contame cómo hiciste, ¿qué hiciste a las 3 noches? ¿Te sentaste al lado de la computadora, repetiste de memoria la información? O sea, ¿qué hiciste esas 3 noches? ¿Cómo hiciste? ¿Habías leído antes los materiales o los leíste la última? O sea, hay una cantidad de preguntas que nosotros podemos ayudarlo para ni quedarnos entrampadas con el esfuerzo, porque es quedar entrampada, y es te diría, como un promedio eh, tramposo, porque es como mezclar. Por esfuerzo te pongo 10, pero por no logrado te pongo un 2, te queda un 6. Pero el 6 es promedio de qué? De la nada misma. O sea, ¿es promedio del esfuerzo? No. ¿Es promedio del aprendizaje? No. Con lo cual tampoco es representativo. Bueno, me parece que se nos fue Luisín, pero eh, yo no la veo acá. No sé si ustedes la ven pero bueno, eh, después lo podrán compartir con ella. Entonces, para mí hay que ayudar a visibilizar estrategias de aprendizaje como estudiante, ayudar a poner en palabras cómo el estudiante aprende y cómo no aprende, o sea, qué dificultades tiene, ayudarlo a llevar al nivel de conciencia, a hacer lo que eh, algunos autores llaman hacer visible el aprendizaje, pero no solamente qué aprendí, sino hacer visible cómo estoy aprendiendo. Y entonces me parece que ahí más el tiempo, la variable tiempo de dar más tiempo, son 2 elementos que pueden ayudar, no sé si a resolver, pero en todo caso sí a encarar esta situación de evaluación, sobre todo con los estudiantes que más nos preocupan, ¿no? Que son los que o quedan afuera o no alcanzan lo que tienen que alcanzar. Bien. Bueno, Rebeca, hay 2 intervenciones de 2 compañeras que quizás la quieran compartir y ampliar, charlando un poco con vos. Gloria es una y Mayra es otra de las compañeras que ponen en el chat 2 opiniones que quizás si quieren compartirlas, si quieren ampliarlas, para poder charlarlas. con todo gusto, ¿sí?
No sé, Gloria, que estaba primero, si quiere. Si no, leo yo y discutimos sobre... Bueno, Ya. miro el chat, sí, que dice Dale, Muy dale. bien. Evaluar utilizando no todos los instrumentos a la vez, quizás, sino dependiendo del grupo, y poner atención en los instrumentos que nos funcionan. Sí, por supuesto, Gloria, no es usar todos los instrumentos, hay un montón. La idea es variar los instrumentos. Por ejemplo, a veces voy a usar un instrumento individual, a veces voy a usar uno en parejas, en pequeños grupos, a veces voy a usar uno escrito, a veces un oral, y por supuesto siempre ponemos atención a qué funcionó y qué no funcionó, sabiendo que a lo mejor no funcionó en esta actividad, pero vieron cómo nos pasa, pero en otra actividad sí funciona, o sea que esa idea de estar atentos, por supuesto, siempre, pero sabiendo que, bueno, las cosas cambian, estamos viendo un video, no una fotografía, entonces no funcionó hoy y tal vez mañana sí, o al revés, hoy funcionó y volvemos a usar el instrumento la semana que viene y no nos funciona. Así que totalmente de acuerdo que no es todos a la vez. Hola, no sé si Bueno, leo lo de Mayra que está aquí. No sé, Mayra, si estás aquí y querés... Hola. Hola. Bien, repito, soy profesora de secundaria en 2 escuelas, en Chichinales, en la localidad de Chichinales y en la ciudad de Villa Regina. Trabajo hace muchos años con los chicos de secundaria. El año pasado, la verdad, como profesora, mentalmente la pasé muy mal. Prefiero la presencialidad y tener a los chicos ahí, es más enriquecedor. Y veo a las situaciones, como comenté recién, que tanto lo burocrático como los papeles y como los temas o todos los requisitos para una planificación o en una secuencia, trabajamos con estudiantes modelo, que en la realidad no es así. En la realidad tenemos estudiantes que directamente a veces eh, es como que lo tradicional funciona mejor que lo novedoso. Siento que no debería ser novedoso, que esto deberíamos trabajarlo ya en los institutos de formación docente, porque en una situación así, trabajar con estos temas tan interesantes y apropiarnos de estos temas tan interesantes de la evaluación, deberíamos partirnos de una formación en los institutos de formación docente trabajando de esta forma y viendo a la evaluación de esta forma, separando de nuevo de la acreditación, que es lo que más se mezcla. Los estudiantes modelos a los cuales yo les puedo exigir o probar estas capacidades, estas habilidades y estas otras formas de evaluar, realmente pueden ser 2 o 3 dentro de unos agrupamientos de 10 chicos. Y esto solamente lo puedo tener gracias a padres o personas que están también como soporte y como complementarios de la educación, pero no es la realidad de todos. Es como empezar de habilidades cognitivas y yo estoy trabajando con un estudiante de tercer año, de cuarto y de quinto. Perdón, no es teática, ¿no? Pero me encanta, es súper interesante, esto me forma, me encanta, pero a veces siento que en la práctica no la puedo usar, que la planificación y todo esto de criterios, instrumentos, indicadores, nos piden de manera burocrática a nosotros los profesores. Para la semana que viene tienen que presentar las planificaciones, nos dicen. Nosotros burocráticamente y por exigencia tenemos que presentar criterios, propósitos, indicadores, con estudiantes que hace 15 días pudimos ver con viento a favor y que asisten. Y llega el cierre del cuatrimestre y la evaluación tampoco se puede dar con estas hermosas cosas que tenemos.
A ver, Mayra, yo primero pienso que no hay un estudiante modelo, o sea, pienso que hay mucha diversidad de estudiantes, no hay un estudiante modelo. Entonces, cuando nosotros pensamos justamente en la diversidad de instrumentos de evaluación, porque pensamos en la diversidad de estudiantes que tenemos. Entonces, sería casi al revés. Si yo pienso en un instrumento, suponete por decir de algo, escrito, y solamente uso ese instrumento, me voy a encontrar con muchos chicos en primer año, por ejemplo, con bastante dificultad de escritura, como vemos en muchos primer años de escuela secundaria, y entonces ya diría, los tendría que evaluar entre comillas mal, porque no saben escribir, pero si yo usara algún otro instrumento para que comuniquen sus ideas, tal vez les iría mejor. Eso no significa renunciar a que tengan que aprender a escribir, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí nosotros tenemos una mirada sesgada de alumno modelo que es vieja, que ya es vieja, hace muchos años que Pero venimos no hablo hablando. de un alumno que tenga, No, estoy no, hablando de un estudiante que en todos los casos pueda tener una capacidad así. Pero te entiendo lo que vos, lo de modelo es como un estudiante que puede hacer alguna de esas cosas, pero hay estudiantes que vienen con mucha escasez de... bueno, yo creo que todos los estudiantes tienen alguna fortaleza, todos. Y yo creo fuertemente en la idea de que todos pueden aprender y que no es voluntarista, no es una cuestión de tener voluntad, sino es cuestión de generar condiciones para que puedan. Algunas dependen de nosotros y obviamente otras no dependen de nosotros. Pero yo en principio parto de que todo estudiante tiene alguna fortaleza, hay algo que sí sabe, y entonces yo tengo, por supuesto, algunos, como me dicen algunos profesores, bueno, yo tengo algún estudiante que si tiene alguna fortaleza la debe tener muy escondida, me dicen, porque yo no la veo. Bueno, este es parte de nuestro desafío con los estudiantes. Diría que no les vemos tan fácilmente las fortalezas, pero yo creo que hay algo en la construcción del oficio de estudiante, hay algo en la construcción de la autoestima en la que nosotros tenemos que incidir como docentes, y de hecho podría decir que muchos de los alumnos que salen adelante justamente por esa confianza que el docente tiene en que va a poder avanzar, ¿no? Entonces, que yo tenga definido los criterios de evaluación, son un norte, son como una brújula. No quiere decir, yo puedo decir, mira, el criterio de evaluación que yo tengo es este, y para que mis estudiantes puedan considerar este criterio de evaluación, yo estoy partiendo de un piso, de un subsuelo. ¿Está bien? Eh, pero el norte lo tengo que tener, porque si no, si yo no tengo ese norte, que suponte que quiero que todos mis estudiantes se alfabeticen, por decirlo científicamente, ¿no? Sepan qué es una hipótesis. Yo quiero llegar a eso, y en el diagnóstico me doy cuenta que están muy lejos. La primera pregunta es si yo tengo que abandonar ese criterio o tendré que buscar estrategias alternativas de cómo hago para llegar a ese lugar con estudiantes que no están en el piso, diría, mínimo para. Y ahí entran mis estrategias de enseñanza más que mis estrategias de evaluación. Porque recuerden que mi preocupación mayor tiene que ser la enseñanza. La segunda preocupación es la evaluación. El año pasado las preguntas cuando empezó la pandemia eran, bueno, ¿y cómo los evalúo que no los puedo ver, que no están presencial? Y yo decía, por ahora preocupémonos de enseñar, de lograr tenerlos adentro del aula virtual que sea. Esa es nuestra preocupación y la tenemos que seguir teniendo porque tenemos muchos chicos todavía no conectados, chicos con muchas dificultades. Entonces, yo antes de pensar en la evaluación, estoy pensando en la enseñanza. ¿Está bien? Digo, como priorizar las preocupaciones, porque si no, vamos a hacer un cómo sí evaluamos, ¿está bien? Porque finalmente, si hago un cómo sí evaluamos, finalmente los voy a evaluar bien a todos, porque no quiero que quede ninguno afuera.
pero tampoco es justo para los que están aprendiendo, porque nosotros necesitamos, primero, que estén en el sistema educativo, claramente, en la forma que se pueda. Y por supuesto que una vez que los tenemos y estamos enseñándolos, parte de la evaluación es diagnóstica, saber dónde están, cuán lejos o cerca están de aquello que tienen que aprender y qué estrategias vamos a usar para enseñarles y ayudarlos. Cuando yo tengo que llenar una planilla de evaluación, podré poner, este es el contexto, esta es la situación de mis estudiantes, necesito más tiempo para que logren esto o aquello, porque está claro que estamos en un momento muy complejo, que no estamos en las aulas con nuestros estudiantes al lado como nos gustaría, como para aquello además para lo que fuimos formados. Ninguno de ustedes, tampoco yo, fueron formados para ser docentes de pantalla. ¿Está bien? O sea, toda nuestra formación, recorrido, es para tener a los estudiantes al lado. Estamos nosotros también aprendiendo todo esto que es absolutamente nuevo para todos. Entonces, yo creo que estamos trabajando pensando que los estudiantes son diversos, que tenemos que tener la convicción de que todos pueden aprender, que no es voluntarista, que nosotros tenemos que, digo nosotros, conjunto, no nosotros individuos, generar las mejores estrategias para que puedan aprender y ayudarlos a que los estudiantes. Yo creo que la manera en que un estudiante va a poder avanzar, entre otras cosas, ¿no? Algunas digo que no dependen de nosotros, es que tenga conciencia dónde está, cuál es su dificultad y cuál es su fortaleza, y que lo sepa y que lo entienda, porque si no, vas a seguir recibiendo notas desde afuera. Tenés que hacer esto, tenés que mejorar aquello, tenés que estudiar más, tenés que leer más el libro, que no son apropiadas, porque los estudiantes no se apropiaron, porque no terminan de saber cómo hacer, no terminan de entender para qué tendrían que hacer eso, dónde están parados, a dónde tienen que llegar. Entonces, ¿es complejo? Sí, complejísimo. Que no hay que abordarlo solos, me parece que aquí otra vez los grupos, las comunidades de aprendizaje, las comunidades de práctica, los colectivos institucionales o por disciplinas, o sea, cualquier tipo de colectivos que nos hagan pensar todo el tiempo. O sea, me da, digo, eh, esto que vos estás planteando es legítimo y creo que la manera es sentarse con otros a pensar cómo hacemos con esos estudiantes, porque no hay respuestas mágicas, porque tampoco se trata de dejarlos avanzar porque sí, para cumplir cuestiones burocráticas. Quiero de verdad hacerlos avanzar. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿están acá, en este lugar, en esta situación? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? También las limitaciones que tenemos. Me parece que ese es el desafío que tenemos hoy. Y bienvenido que lo puedas, digo, decir y plantear y preguntártelo y que lo podamos pensar colectivamente, ¿no? Es largo, Mayra, esto. Perdón por la respuesta larga, pero bueno, me No, parece que está perfecto, está perfecto. Seguramente hay lugares donde los compañeros se pueden acompañar, valga la redundancia, con otros. Hay localidades donde nosotros tenemos que ir a la presencialidad lo justo y necesario porque no podemos continuar en ese espacio la virtualidad, entonces tenemos que volver a nuestra casa y es separarnos del compañero, entonces es planificar virtualmente y es la frialdad de planificar, de acordar y de compartir cosas desde la virtualidad porque no tenemos los espacios suficientes, ¿no? Y obviamente la preocupación de que estudiantes que los vemos cada 15 días es casi el mes completo que después no los vemos porque no participan en otra plataforma, que es la única posibilidad que tenemos de contactarlos, digamos, de vincularlos. Bueno, si en esos encuentros quincenales tus propuestas de enseñanza son desafiantes,
seguramente es más fácil mantenerlo en continuidad pedagógica que si, digo, invento, ¿no? Que si decís, bueno, copien del libro esto, contesten 5 preguntas que están, ¿no? Si el desafío tiene que ver con problemas, con casos, con proyectos, me parece que tenemos, miren, el año pasado en la provincia de Tucumán, hay un proyecto en la provincia de Tucumán que se llama Planea, lo sostiene UNICEF, que es un proyecto para escuelas secundarias de trabajar por proyectos en 5 materias: matemática, lengua, ciencias sociales, naturales y tecnología, que empezó hace 3 años con las 16 escuelas más vulnerables de la provincia de Tucumán, que peor les había ido en las evaluaciones y además su situación, digamos, social, económica es muy compleja. Después se incorporaron en el segundo año otras escuelas y ahora en este año ya están todas las escuelas incorporadas. Y les quiero decir, porque pueden entrar a la página de UNICEF y ver algunos videos que subieron estudiantes que ingresaban a primer año sin saber leer y escribir, primer año de escuela secundaria, enseñándole a sus papás pruebas de magia, porque un proyecto de matemática de la profesora que diseñó ese proyecto era sobre la relación entre las matemáticas y la magia. Y entonces filman videitos donde les muestran, les enseñan, entre comillas, a sus padres cómo hacer algo de magia aprendiendo matemática. Eso, al inicio, antes de verlo, uno podría decir impensable en ese contexto, con matemáticas, que además, no sé, perdón los profes de matemática, pero siempre es difícil para los que no somos buenos en matemática. Tampoco nadie pensó que eso iba a impactar en las familias, porque la verdad es que nunca se pensó. Y hay que ver los chicos en situaciones absolutamente de vulnerabilidad, filmando en una casa que no tiene ventana, con un celular que apenas tiene datos, filmando cómo les explican a las familias cómo hacer un truco de magia para adivinar los números. Y traigo este ejemplo porque es de la realidad de nuestro país, porque es de algo que sucedió, que no es un cuento. Pueden entrar a la página, mirar los proyectos que hay allí, súper interesantes, donde los chicos son atrapados por las propuestas de enseñanza. Y entonces eso ayuda muchísimo más que la enseñanza tradicional, ¿se entiende? O las estrategias de enseñanza tradicionales. Bueno, dejamos lugar a otros porque si no... No sé quién quiere seguir en el uso de la palabra, compartir algún pensamiento, alguna reflexión. Yo pensaba con respecto a lo que contaba Mayra, ella describe una realidad que seguramente es compartida por un montón de compañeros y compañeras. Pero me parece que ya que estemos acá y que haya un conjunto, un grupo de personas, de compañeros y compañeras interesados en pensar, creo que es un gran avance y es una gran oportunidad para pensar estas cuestiones, porque no somos ajenos a lo que compartió Mayra, le debe pasar un montón, no solo en la escuela secundaria, sino a nivel inicial. Nivel inicial ha sido difícil también para ellas desde la virtualidad. Continuar el vínculo con sus estudiantes no es fácil, el primer ciclo de la escuela primaria tampoco, y sin embargo hay muchísimas maestras y maestros que han logrado muchísimas cosas muy interesantes en este periodo. Y también anotaba cuántos conceptos y cuántas ideas surgen a partir de estos debates y estas charlas, como por ejemplo trayectorias escolares, depende de la trayectoria de cada estudiante lo que yo le pueda pedir. La articulación, alguien nombró la articulación entre niveles, más que importante y muy difícil de lograr. Muchas veces solo sucede en las escuelas por el voluntarismo de los compañeros y las compañeras. Es muy difícil que sea institucional. Y también vos nombrabas y dabas importancia también, Rebeca, a la evaluación diagnóstica, ¿sí? Desde dónde partir,
qué es lo que tengo, qué es lo que sé de mis estudiantes para poder avanzar en ese sentido. Y seguramente es difícil. Cuando, por ejemplo, Mayra decía que hay chicos que no van a la escuela, es difícil. Bueno, no sé, el año pasado muchos directores y directoras, muchos docentes, aún en el riesgo, trataban de buscar estrategias para acercarse a los estudiantes de alguna u otra manera con cuadernillos, con fotocopias. Algo les acercaban para que los chicos no dejaran de tener la relación con sus docentes y siguieran avanzando en su aprendizaje. Y casualmente en esta desigualdad y en este contexto es que nosotros pensábamos convocar a Rebeca para seguir pensando juntos. No como decía ella, porque no hay recetas mágicas, no existen, pero sí existe la posibilidad de pensar juntos y de reflexionar sobre lo que hacemos para poder mejorarlo. Totalmente, y eh, ya hablaba en el chat de una planificación Hola, abierta, ¿no? no sé si Bueno, sí, sí, no, no sé quién es que quiere hablar, pero sí, sí. Hola, ¿qué tal? Me llamo Romina. No sé si se Hola, escucha bien o Romina. todavía el audio. Sí, sí, No, sí. concuerdo totalmente con lo que dijo Flavio. Y también aportar esto, yo fui la que puse de la articulación, porque a veces nosotros, que somos de primaria, por ahí cuando pasan los chicos al secundario, los profes del secundario dicen, vienen mal formados de primaria. Nos mandan a los chicos con un vacío tremendo. Escuchamos frases de esas constantemente. Y por eso es que es necesaria una articulación entre el nivel primario y secundario y criterios para evaluar que sean en conjunto, sobre todo con tercer ciclo, que es de primaria, y el secundario, que se articulen en ese sentido. Porque también es necesario, cuando evalúas, tomar en cuenta la trayectoria de cada alumno. Obviamente que el proceso que hizo en primaria, si vos no lo conocés y ves solamente un resultado, depende también qué se evalúa en secundario. O sea, creo que, como dijeron todos los chicos tienen posibilidades, tienen fortalezas, y creo que hay que hacer hincapié en eso y hacer esa articulación entre primaria y secundaria, que es lo que hace falta, para que justamente no hayan ese tipo de comentarios de que me los mandan sin conocimientos, vacíos. O sea, me parece como que el rotular ese tipo de cosas son rótulos que no favorecen en el proceso de aprendizaje de ningún chico, y que es como rotular. Sí, sí, estoy de acuerdo, Romina. Y uno vio las articulaciones entre todos los niveles son importantes y venimos asistiendo porque los de secundaria dicen de la primaria, los de la universidad dicen que la secundaria no los Sí. manda bien a la universidad, los de primaria dicen que los de nivel Sí. inicial y después siempre la culpa la tenemos los padres, ¿vieron? En esta cadena Claro. de culpas y responsabilidades. Me parece que además de articular, bueno, cada nivel tiene un sentido de Sí. a dónde, qué es lo que tiene que lograr cada nivel en conjunto, pero por supuesto todas las articulaciones posibles, no solamente entre niveles, a veces las articulaciones en la escuela secundaria puede ser entre un año y otro, entre Sí. entre un área disciplinaria y otra, digamos, hay muchas articulaciones horizontales y verticales bien interesantes para considerar, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, alguien levantó Sí. la mano, pero yo no alcancé a ver. Sí, Silvia. Rebeca, Ah, Silvia Ramos pidió la sí, palabra. sí, Hola, Silvia. ¿qué tal? Hola, Silvia. ¿Qué tal? Bueno, yo Bien. soy docente del secundario. También tengo la misma realidad que la compañera en cuanto a la falta de conectividad de nuestros alumnos. Nosotros hemos salvado esa situación trabajando por proyectos. El año pasado logramos articular con nuestros compañeros desde la virtualidad, porque recordemos que no podíamos asistir al colegio. Nos organizamos y pudimos trabajar con los alumnos. Yo soy docente de taller, donde se privilegia la parte práctica, ¿sí? Y por ahí era todo un desafío poder llevar la práctica desde la virtualidad.
se pudo lograr, hubo colaboración, hubo conexión con los alumnos, no con el 100% del alumnado, obviamente, pero se llegó a los hogares, se llegó a los alumnos y hoy tenemos, bueno, alumnos que están transitando en forma conjunta, aquellos que pudieron transitar y los que no, en un mismo grupo, pero no es, a ver, es todo un desafío hoy trabajar este nuevo año. Se puede, se está logrando, pese a que tenemos, digamos, distanciamientos de la presencialidad. Nosotros presencialmente al alumno lo vemos poco, pero lo continuamos desde la virtualidad. Entonces está en cómo uno planifica y genera estrategias para poder, digamos, sostener ese vínculo con el alumno y generar un buen proceso de enseñanza y aprendizaje. Sí, estoy de acuerdo Sí. que es, digamos, el año pasado la frase que más escuchábamos de los docentes era nos estamos reinventando, ¿no? Porque todo el tiempo estamos buscando nuevas formas porque no hay precedente de este modo de trabajar, digo, en el mundo entero, no es un tema solamente, digamos, de nuestro país, pero también es cierto que hay áreas disciplinares más difíciles de hacer en la virtualidad que otras, edades donde es más difíciles. La educación especial es más difícil hacerla virtualmente, se entiende, o sea, claramente, y en áreas, qué sé yo, imagínense en la salud que los médicos hayan aprendido el año pasado a operar desde la virtualidad. ¿Está bien? Digo, hay como prácticas que uno no imagina que se aprendan solo en la virtualidad, ¿está bien? Por la complejidad, por lo que necesita justamente la práctica concreta. Entonces, a mí me parece siempre bien buscar alternativas. Creo que la peor respuesta es decir no hay alternativa, ¿está bien? Es complejo, pero este es el desafío que tenemos. No tenemos más la escuela que teníamos, no la tenemos más. Y tenemos que aprender a desafiar una nueva escuela, escuela en general, digo, un nuevo modo de enseñar, porque seguramente, digo, aunque supónganse que esto pase y volvamos al 100% de presencialidad, no vamos a volver iguales, ninguno de nosotros, por todo lo que hemos atravesado. No tenemos garantía en este mundo que vivimos que no haya otra, no importa si pandemia o no, otros fenómenos que van a ir sucediendo en este mundo complejo, cambiante. Entonces a mí me parece que también hay una cuestión de actitud que Silvia lo marcás muy bien, que es bueno, qué disposición tenemos a pensar alternativas, sabiendo que no necesariamente encontramos la respuesta correcta, pero que sí no escapamos a la idea de buscar alternativas y hacerlo en conjunto. Es verdad que reunirse con los colegas presencialmente es mejor y todos los extrañamos esa situación, pero también es cierto que la virtualidad nos permite una conversación como tenemos ahora que presencialmente no sé si la hubiéramos podido tener. Y seguramente ustedes les es más fácil conversar con alguno de sus compañeros juntándose en un videollamado que a lo mejor viajar hasta algún lugar para encontrarse con otro. Y no porque prefiera la virtualidad, yo digo, muero por volver a la presencialidad, yo tengo muchas horas en docencia universitaria y la universidad no volvió a la presencialidad. Estoy formando estudiantes en un profesorado que se están por recibir y no los vi nunca cara a cara porque hace 1 año y medio que estamos en la virtualidad. Y no es algo que a mí me guste, pero entiendo que tenemos que sacar los mejores profesores de este 1 año y medio, digamos, en esta promoción, los mejores profesores que podamos, con las mejores capacidades,
que no es lo que me gusta claramente, ¿no? Y digo, ahí también se nos juega actitudinalmente nuestros enfoques, nuestros propios modos de pensar, ¿no? Nuestras propias historias y trayectorias. Entonces, me parece que hacemos esto, ¿no? Lo que vos contás, todas las ideas que se nos ocurran y las vamos probando y después reflexionamos sobre eso y decimos, bueno, esto sí, esto no, cambiemos la estrategia. ¿Qué es lo que han hecho los docentes de este país y de toda Latinoamérica el año pasado, ¿no? Seguir probando, pensando, juntándose para reflexionar, intercambiar ideas, y me parece que esa es la estrategia o las estrategias. Probablemente ninguna nos resuelva, porque los problemas que tenemos nosotros con estos chicos no conectados, no son problemas que son solamente problemas pedagógicos. Entonces, nosotros podemos abordar problemas pedagógicos y podemos resolver que si no tienen conectividad les mandamos su cuadernillo, pero no podemos resolver la conectividad. Y eso sería necesario, y lo sabemos. Bueno, me parece que es bien complejo el panorama, pero estos espacios de juntarnos, hacer visibles estas dificultades y conversarlas en grupo y contarles unos a otros, yo hice esto y a mí me funcionó, yo hice esto otro y no me funcionó, ¿no? De compartir mucho más estas experiencias como comunidades, me parece que nos va a fortalecer, ¿no? Bien. Rebeca, hay dos intervenciones que me parecen interesantes. Una del compañero Hugo, que comenta que trabaja en una escuela técnica, por ahí si quiere ampliar él para contarte, y otra de Silvia Miralles, que viene como a acompañar el discurso de Gloria también, de Silvia Ramos, perdón, en donde trabajaban por proyectos y demás en su institución. No sé si los compañeros quieren intervenir. Bueno, Bueno, igual mientras, sí, no, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Silvia hola. y estoy trabajando en una escuela ubicada bastante alejada de la zona urbana y estamos trabajando que el proyecto, yo ingresé, si bien este año, me pareció muy interesante porque se trabaja por ciclo y se hicieron no por agrupación tradicional de grados, primero, segundo, tercero, cuarto y demás, sino que se hicieron reagrupamientos, teniendo en cuenta las trayectorias de los chicos y los intereses. Y de acuerdo a eso se van proponiendo proyectos institucionales y a la vez proyectos de acuerdo a ese grupo o agrupamiento para poder llevar a cabo lo que sería la articulación y demás con todos los contenidos que tenemos contenidos prioritarios que se fueron seleccionando y de acuerdo a ellos armamos proyectos. Si bien estamos en la etapa diagnóstica, que ya la estamos finalizando, para poder mejorar esos proyectos que tenemos como en una primera instancia vistos o propuestos para llevar a cabo durante el año, después de este diagnóstico, de esta primera etapa donde todos participamos, tanto docentes de grados tradicionalmente, como especiales, talleristas, equipo directivo, todos pasamos con todos esos agrupamientos y todos tenemos una mirada. Vemos las fortalezas de cada chico y las fortalezas de cada agrupamiento para proponer así, ya sean las actividades, los talleres y todo lo que se va a llevar a cabo de aquí en más. Obviamente todo es propuestas abiertas, proyectos abiertos. Si vemos alguna particularidad, algún interés o algo que surge como alguna emergente, el proyecto es viable, se transforma, se cambia o se ve otro que sea más factible para esa necesidad. Pero lo de destacar acá es que se está teniendo en cuenta las trayectorias y los intereses de los chicos y se está trabajando en común. Por ejemplo, uno de los agrupamientos hay chicos que están de primero, segundo, tercer y cuarto grado, según las necesidades de esos chicos, y van siendo variables los agrupamientos. Puede ser que esta semana tengamos un grupo o un agrupamiento o una burbuja
y de aquí al mes que viene tal vez esa burbuja debemos cambiarla por algún otro interés que surgió o reagrupar esos chicos porque vamos viendo que van apropiándose de ciertos, no llamémosles contenidos, sino todo lo que sea aprendizaje para ellos. O sea, mi Excelente. aporte sería esto, que estamos trabajando desde esta otra mirada. Es muy difícil porque tenemos que estar en un común acuerdo entre todos, lograr, obviamente, valga la redundancia, acuerdos para que todos podamos trabajar y tener una misma línea, un mismo fin, que obviamente son los chicos, y como decías recién, tener un norte al cual todos podemos dirigirnos, pero ese norte por ahí tiene sus variables y puede ser que todos, y desde nuestra formación, de nuestro también bagaje, podemos a veces llevarlo a cabo y otras veces, como ya les digo, es muy difícil y cuesta acordar con otros docentes y bueno, es todo, como decías vos, es todo un aprendizaje, pero también de nuestra parte. Excelente, Silvia. O sea, si pudiera, no lo hubiera podido contar mejor yo. O sea, ese es el camino. Por Sí. ahí hay que ir, por ahí hay que ir. Los Mm. proyectos donde los chicos trabajan por intereses son maravillosos. Nada mejor que un chico de 6 y uno de 10 que están interesados por lo mismo, para aprender Exacto. más que si pongo a todos los de 6 juntos. Sí, sí. Fantástico. Bueno, me alegro un montón y me da muchísima felicidad de escuchar que lo están haciendo, así que buenísimo, buenísimo. Bien, Rebeca, cerramos y te agradecemos este primer No, al encuentro, contrario. creo que es más que interesante. Nos vamos seguramente con la cabeza llena de preguntas, de dudas, que eso creo que es la intención primera cuando hacemos este tipo de espacios de formación. A los compañeros y las compañeras decirles que nos encontramos el día 26 a las 2 de la tarde, como hicimos hoy, un ratito antes, Mari les va a enviar el enlace para que entren. Esperamos que lo hayan disfrutado, que haya sido provechoso, seguramente así lo será, y que el próximo encuentro vengan con material leído que Rebeca les va a enviar. Nos va a enviar a nosotros y nosotros se los enviaremos a ustedes. Benja. Sí, sumarme a tus palabras, Flavio, más que interesante este primer encuentro. Nos quedan dos más de esta manera, de esta forma sincrónica, y el cuarto de manera a través de la plataforma Moodle. Así que agradecerle a Rebeca en primera instancia por esta formación, por este espacio, y a los compañeros y compañeras que estuvieron presentes en la jornada de formación. Así que por mi parte nada más, no sé, ahí la veo a Pato conectada también, así que Silvana, Sandra, alguna de las compas también si quieren despedirse. No, Agradecer por supuesto. simplemente saludar. Realmente es un placer poder compartir estas jornadas y seguir aprendiendo. Gracias, Rebeca, y gracias a todas las compañeras y compañeros. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Gracias, buenas tardes, que estén bien. Gracias, Rebeca. Chao, hasta el próximo. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, 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 buenas tardes. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, gracias, buenas tardes. Saludos. Gracias, buenas tardes. Chao, gracias.